Buenos días, estamos ya en nuestra tercera conferencia, conversatorio, dentro del marco de la Residencia de Investigación Artística RIA, que nace desde la carrera de Pedagogía de las Artes y Humanidades y el Departamento de Innovación de la Universidad Nacional de Educación UNAE. Hoy nos acompaña Gabriela Parra, fotógrafa, para hablar de experimentación en fotografía, pero antes de darle paso, aquí está conmigo Johnny Guerra, que es investigador, parte de este proyecto, que nos va a contextualizar un poco de qué se trata la residencia. Bien, buenos días. Buenos días a la comunidad universitaria, en especial a la de la Universidad Nacional de Educación de Ecuador, UNAE. Este proyecto Residencia de Investigación Artística, una vez más lo contextualizo, ¿no? Lo estoy haciendo en cada conferencia para las personas que se están uniendo, ¿no? A lo que es las actividades em, y las conferencias que se están dando como parte del proyecto de investigación artística RIA, ¿no? El proyecto de investigación artística RIA es un proyecto de investigación sobre una manera de hacer investigación que incluye las expresiones artísticas y las formas en las que el arte puede mediar el aprendizaje. Es un proyecto de la carrera de Pedagogía de las Artes y Humanidades es una de las carreras de la universidad y también tiene el apoyo de la Dirección de Innovación de UNAE. Quiero personalmente agradecer a Javier Collado del Departamento de Innovación y a Patricia Pauta, ¿no? La directora de la carrera, por apoyar estas iniciativas que van en beneficio de nuestros estudiantes, en beneficio de ampliar las formas en que entendemos la universidad o las formas en que debemos relacionarnos con la universidad. Como ya he explicado anteriormente, y básicamente lo que se busca es que esta forma, ¿no? La de residencia artística, muy conocida en los espacios culturales, se traslade, se extrapole a las dinámicas universitarias, ¿no? Y esta residencia es una primera aproximación, un primer laboratorio, y lo estamos haciendo de manera virtual debido a las condiciones en las que nos encontramos de teleeducación y teletrabajo, ¿no? Es para mí presentar a Gabriela Parra, con la que ya hemos trabajado en algunas cosas en la Universidad Nacional de Educación y que se unió al proyecto de manera colaborativa, ¿no? Ella está colaborando con los residentes en talleres para ellos, exclusivos, por así decirlo, y como ya saben, también estos artistas y talleristas que estamos trabajando con los residentes, hacen comunidad, hacen charlas y conferencias para que estos conocimientos alcancen y lleguen a todos nuestros queridos estudiantes. Muchas gracias. Ok, entonces, bueno, antes de dar paso a Gabriela, me permito presentarla. Gabriela es nacida y establecida en Cuenca en 1984. Realizó estudios en sistemas computacionales y electrónica en la Universidad Politécnica Salesiana. Posteriormente, desde el 2010, inicia de manera autodidacta a ejercer la fotografía, especialmente en los ámbitos escénicos y artísticos. Ha participado en diferentes exposiciones colectivas e individuales y colaborado con artistas de diferentes áreas. Ha dirigido talleres de experimentación en la fotografía en entidades tales como la UNAE, CCNA, Casa del Artista, entre otros, con el propósito de fomentar la fotografía como lenguaje, así como el desarrollo de métodos técnicos, creativos y expositivos que lleva a cabo en su quehacer. Actualmente se encuentra desarrollando procesos de investigación vinculados al Land Art y Light Art y el desarrollo de nuevas tecnologías. Hoy nos acompaña con el tema experimentación en fotografía. Y bueno, Gabriela, quedarte agradecidos por haber colaborado. Ya tuvimos el taller con los residentes y pues te damos paso. Muchas gracias. Bueno, buenos días y es un gusto para mí regresar otra vez a la UNAE, siempre viendo cómo va creciendo, ¿no? Y cómo trata de innovar en la educación. Igual a los chicos que estuvieron conmigo trabajando el fin de semana y a los que están conectados en este momento de la comunidad universitaria. Bueno, y sin más, vamos a comenzar con la presentación para poder ir con la siguiente fase, ¿no? Entonces, ¿por qué le llamamos experimentación de fotografía?
me gusta llamarlo así y trato de llevarlo al trabajo, precisamente porque en experimentación se trata de vivirlo, ¿no? De asumirlo y de hacerlo parte de ti. Y además de implementar las cosas que para ti funcionan. Entonces, dentro de estas dinámicas, encuentro varios puntos que vamos a abordar ahora que son parte del proceso creativo, tanto de la experimentación de fotografía dentro de mi trabajo como la experimentación en fotografía en conjunto trabajado con otras personas, ¿no? Ya sea en grupos o normalmente que también trabajo es individualmente, ¿no? Y tratando de acoplarse a la realidad también en cada uno de esos casos, ¿no? Que igual abordaré rápidamente, ¿no? Uno de los primeros puntos que también en algún momento también me ha llevado al teatro fue la teatralidad, el objeto como elemento relator. Si quiero tratar este primer tema, es porque cuando nosotros trabajamos la imagen, que en el caso de la fotografía es la búsqueda de la luz a través del tiempo, para mí es de esta inicio fundamental para poder llegar y acercarse realmente a la fotografía, ¿no? Y en algún momento el poder acercarse a la fotografía como lenguaje, no simplemente como un objeto de registro. Entonces, quería poner aquí dos ejemplos. En esta cuestión, en la teatralidad está muy implícito lo que es el símbolo, el signo, lo que quiere decir, ¿no? Y que muchas veces está descifrado por el que lo ve, y el que lo ve también lo reinterpreta una y otra vez. No necesariamente tiene que ver con el que hizo la imagen, ¿no? Y en este caso también quién estuvo presente. Entonces hay como estos tres filtros por los que pasa, pero sin embargo sigue estando la teatralidad, ¿no? Reinterpretada una y otra vez, pero están en los gestos, ¿no? Si queremos revisar, es esa búsqueda real la de la fotografía, la de ser imagen, ¿no? Igual esta, que es este punto que siempre busco en mi fotografía y que trato de que encuentren también su propia voz cuando estamos trabajando con los chicos. Ahora vamos a ir, bueno, rápidamente a lo que son las derivas o psicogeografías, que es algo que es parte vital tanto de la formación del artista como la formación del que simplemente quiere acercarse a la fotografía como lenguaje y tal. Son derivas o psicogeografías, ¿no? Las derivas en realidad no son un método ni encontrado por mí ni encontrado por otro artista, ¿no? Ya es muy de costumbre, incluso Charles Baudelaire ya lo tenía, y en el siglo pasado, alrededor de los años 50, ya estaba también otra vez posicionado el situacionismo, ¿no? Sin embargo, creo que es un método que funciona, ¿no? ¿En qué consiste la deriva? Consiste en deambular, en no tener un objetivo específico, tanto para acercarse a la ciudad, a lo urbano, y yo en realidad me ampliaría algo más, ¿no? A acercarse a cualquier espacio. Por eso me gusta también esta relación con la psicogeografía. En la psicogeografía nosotros podemos encontrar quién somos, ¿no? Como dice abajo el texto, ¿no? Los hombres no pueden ver a su alrededor, más que su rostro. Todo les habla de sí mismos, hasta su paisaje está animado. Entonces, en las derivas nosotros nos encontramos con este primer filtro. E incluso cuando recorremos entre varias personas el mismo espacio, nos damos cuenta que no necesariamente vemos lo mismo. Cada uno tenemos nuestros vectores de placer, nuestros vectores que nos llaman la atención. Y que nosotros todos los tenemos, pero que de manera inconsciente lo llevamos. Cuando trabajamos la imagen, cuando trabajamos el espacio, nosotros nos servimos de estas sensaciones, de lo sensorial, para poder acercarnos. En la imagen, en el fotografiar está esta primera, ¿no? Y además, más que todo, en esta cuestión visual. Las derivas nos permiten acercarnos, nos permiten filtrar estas obsesiones. Por ejemplo, en estos recorridos varios nos llevan a otros lugares donde no teníamos idea que íbamos a entrar, rompemos la rutina, sin embargo, nos encontramos con nuestro común ser, ¿no? Con esta parte que no traemos al consciente, sino que está constantemente inconsciente y dormida. Para mí es una parte fundamental dentro de la formación, dentro de este propósito como lenguaje, encontrar las obsesiones. Por ejemplo, en mi caso particular, que obviamente es donde más tengo la lectura, puedo acercarme a esto, ¿no?
a estas obsesiones, cómo se repiten. Estas tres, por ejemplo, son tres momentos completamente diferentes, pero está constantemente presente esta construcción de la imagen, ¿no? El de las madres, el de la soledad, el de la no figura, el de lo no específico, ¿no? Que hable más la forma. Y encuentro esas obsesiones como igual los niños. Entonces, cuando nosotros hacemos estas derivas, el deambular, como digo, en el espacio, no quiero solo referirme como al transitar la ciudad, insisto en eso, me encuentro con estas obsesiones, ¿no? Esas son mis aristas, esos son donde me muevo, a donde vaya y lo que haga, siempre estoy constantemente girando alrededor de eso, ¿no? Y el que juega a esta deriva está constantemente girando alrededor de sus propias obsesiones, ¿no? Esas son las lecturas. A los símbolos, a la teatralidad, a lo inesperado, bueno, y ahora más particularmente en el caso del fotógrafo, el fotógrafo siempre está queriendo encontrarse con estos momentos, ¿no? Que delaten al otro, que encuentren al otro. Esto es muy de analizando la imagen, ¿no? Es muy de buscar eso actualmente, ahora que todos tenemos el acceso al dispositivo, ¿no? Entonces, en realidad creo que todos hacemos las derivas sin saber que hacemos las derivas, nos encontramos con momentos sin saber qué hacemos con esos momentos, ¿no? Entonces, ahí es cuando vamos a otro punto que se llama el de los apuntes, el volver a esto, a este registro, a estas derivas, a estos deambulares. Por ejemplo, una cosa que hago mucho en deambular y que es parte también de ahora del trabajo con el que hago, como decía Marcel, estoy este momento también enfocada en el art. En situ probablemente no pueda haber fotografiado lo que está ahora aquí por muchas razones, ¿no? Por la luz o cosas así. Y también la posibilidad de habérmelo podido llevar, ¿no? Entonces estos son los materiales que voy llevando. Hay algo que me ayuda mucho a registrar en esta parte de los apuntes, ya con los objetos, con la arqueología de los objetos, que es otro punto importante, es el poder llevármelo, ¿no? Entonces, si me lo puedo llevar, significa que puedo hacer... Perdón. Me están avisando que no estaba el share screen. No. Disculpe. Bueno, no importa, estamos en la parte como importante de los apuntes, ¿no? A lo que hablaba, por ejemplo, de cuando recogemos los objetos. Cuando nos llevamos, cuando hacemos arqueología, queremos saber de dónde vienen, qué hacemos con ellos, a diferencia de la arqueología propiamente dicha, ¿no? Que se lleva los restos antiguos y siempre en base todo ambas tienen en común esto, ¿no? Quiero saber de dónde vengo, quiero saber qué es lo que hacen, para qué sirven, o encontrarles otra funcionalidad, ¿no? Tener este registro. Entonces, como decía, yo trabajo actualmente el art y ha sido parte de mis apuntes que vienen después de las derivas, y ha sido el trabajar con escanografías, ¿no? Por la rapidez y por la calidad que me da, ¿no? La escanografía igual para mí es otra forma de obtener la imagen, que sigue siendo para mi fotografía, y que consiste también además el poder acercarme a objetos pequeños, el poder obtener mejores objetos pequeños. Y una cosa muy importante, normalmente nosotros en fotografía lo que hacemos es recurrir a las cajas de luz, a cajas de luz profesionales. Para el caso de trabajar con escanografías, simplemente necesitamos trabajar con el escáner, poner las cosas sobre ella. Por ejemplo, si ustedes del fondo negro, si ustedes ven el fondo negro es porque nosotros, se trabaja de noche, se pone sobre el escáner y ya está, ¿no? Y se quería hablar de este aspecto como muy importante es por esto, porque en esta fase de los apuntes es donde realmente comienzo a asimilar, como decía, a ser consciente de lo que hablaba de la deriva, ¿no? De deambular, de ir por todos estos lados, ¿no? Esto, por ejemplo, es de otro trabajo que estoy igual paralelamente trabajando, ¿no? Que es del maíz, y que, por ejemplo, tal vez y posiblemente sea parte de la obra.
por cómo se ve y museográficamente cómo lo podría resolver, ¿no? Todos estos apuntes. Otra cosa que para mí era clave que cuando se hace las fotografías y en este deambular, como digo, nada específico, o así con un propósito, como por ejemplo trabajamos ya en la residencia, ¿no? Con el propósito de memoria, era el anotar como esto que te viene a la cabeza, estas pequeñas frases que te ayudan a armar, en fin, y al cabo la imagen es también parte de un rompecabezas mucho más grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas notas, ¿no? El verde feliz de los niños. Esta, por ejemplo, para mí es una foto muy importante que posteriormente les mostraré, que habla sobre cómo lo natural se mezcla con la forma que constantemente buscamos, con lo antropomorfo, ¿no? Muchas veces también queriendo destacar siempre lo antropomorfo y dejar como por atrás la naturaleza. Y eso, adelante hice una decodificación de eso, ¿no? De este instante que vino, de ella que estaba bailando con su dedo retoño, si ustedes pueden, o sea, si se observa, está ahí con una rama, ¿no? De estas igual derivas. Esta para mí igual es muy importante, en algún momento ha sacudido muchas veces y muchas veces he tenido que trabajar. Alguna vez compartí igual en la UNAE que yo trabajaba en cuestiones de violencia con mujeres, en encontrar su ser sensual, y a mí me despertó justamente cuando estuve en la cárcel en un trabajo paralelo a la fotografía, y claro, ahí está prohibido en primer lugar tomar fotos, ¿no? Y me encontré con esto, ¿no? Y eso marcó la pauta para el inicio de este trabajo, que ya lo había realizado inicialmente conmigo y que lo he llevado con otras mujeres. Y estas otras notas que también sirven, ¿no? Estos apuntes, estos volver, hay un material con el que trabajo mucho, y justamente este es un intento de mapa estelar, ¿no? Y el material es el diente de león. Y estoy actualmente trabajando ya con Light Art y Light Art en hacer un mapa estelar con los dientes de león, que son causas de las derivas, ¿no? Y de la fotografía además. Y aquí está otro que ya veremos más adelante, que es el primer apunte de una exposición que hice. Y era igual cómo podía hacer parte el cuerpo del espacio, pero que lo primordial sea lo orgánico, ¿no? Lo orgánico vegetal en este caso. Entonces, todos estos apuntes me sirven y sirven para que uno pueda esclarecer, ¿no? Esta parte para mí es muy importante porque es la parte reflexiva, es la parte creativa, es donde la imagen trasciende a esta constante masa de imágenes que hacemos en el día a día, y además hasta muestra el propósito de por qué me planto frente a la deriva, encuentro mis obsesiones y voy hacia el papel, ¿no? Lo plasmo. Esto, por ejemplo, a mí no me gusta, es un dibujo para mí, es un dibujo para mi proceso. En otros casos, de otras personas que igual hacen, ¿no? Que son más talentosos para el dibujo, termina siendo parte de la obra, ¿no? Pero estos son los mapas, esto es parte del croquis de lo que está aquí, ¿no? De lo que quiere ser, además, de lo que yo quiero formar. Ahora, por ejemplo, no sé si Marcela y Johnny le reconocen, pero es algo que habíamos trabajado, ¿no? Que son los apuntes también consecuencia de también cuando estás en esta fase, que además es muy creativa, tú quieres hacerlo. Por ejemplo, yo estudié sistemas y electrónica y lo puedo hacer por software, y lo hice inicialmente al inicio de mi carrera, pero yo quería que tanto para mí, que soy el fotógrafo, como para el espectador, sea analógico, suceda en ese momento. ¿Y por qué? Porque también quería participar en otras partes, como es el tiempo, como es la luz, como es la reflexión sobre eso, ¿no? Y que lo llevo también a la parte de la enseñanza, ¿no? Esto es un stencil de luz. En este stencil de luz lo que hago es, en estos apuntes, es cómo creo formas, cómo creo algo que es pasajero, que no existe, y que simplemente está presente con la luz y con las posibilidades determinadas de la luz, además. Entonces me he encontrado muchas veces con este tipo de apuntes. Normalmente cuando se trabaja light stencils de noche, entonces yo quería encontrar, y trabajamos también en la residencia, cómo trabajamos
con la luz de día, cómo jugamos con ella, ¿no? Entonces, esto es uno de los apuntes que salen de estas interrogantes. Aquí, por ejemplo, no sé si reconocen al de la izquierda, y quería incluirlo porque ha sido parte muy importante de mi proceso, a ser parte de mis apuntes, ¿no? Es Andrés Delgado, y Andrés ha estado constantemente trabajando conmigo en estos apuntes. Y esta es la foto más decente porque normalmente siempre le he puesto en el agua, ¿no? Que son bajo la misma temática, no sé si se puede observar, pero ahí están los dientes de león. Y era en esta búsqueda de cómo hago que se vea el diente de león y no destaque lo que es la forma, ¿no? La forma del cuerpo, en este caso la de la tela, ¿no? Posteriormente encontré eso, pero fue parte de estas anotaciones, ¿no? En esta parte es también para mí donde aparece la investigación, donde aparece si alguien más lo hizo, quién más lo está haciendo, no para copiar, más que eso es para... Hay la evolución paralela, ¿no? La antropología habla de eso, entonces hay muchas cosas que uno encuentra en sus apuntes también que googlea, simplemente se los va a encontrar. Si uno continúa y no, ya es otra cosa, ¿no? Pero siempre me gusta en esta parte googlearlo, buscar y hacer como estas fichas técnicas que se ve en la parte derecha, ¿no? Igual es la misma búsqueda de la técnica, que igual consiste en anular, ¿no? En crear diferentes capas en ese instante. Y bueno, ahí están las fichas técnicas. Y en cuanto a la enseñanza, a mí me parece muy importante ya en cuestiones técnicas también, como para ir también dándose cuenta, porque posiblemente en este caso de la luz, a mí me funcionó en el espacio adentro, en el espacio afuera es otra cosa y hay otras variables que hay que medir. Pero bueno, bajo estas premisas. Entonces, bueno, eso era lo que quería hablar como de los apuntes, qué es lo que haces alrededor de estos apuntes, de estas dos anteriores búsquedas, ¿no? De la teatralidad, de la intención de ella, de encontrar el significado, los símbolos, que igual habíamos hablado mucho, y también de la deriva, ¿no? Del deambular, el de no ponerse algo fijo, pero igual, algo no fijo te lleva a estas obsesiones que tienen que despertarse, ¿no? Para despertar a este homo lúdico. Este homo lúdico es el que te da paso a estos apuntes. Mientras tanto, no. Si no nace el homo lúdico, posiblemente no llegue tampoco a los apuntes y mucho menos a lo que vamos a ver siguiente, ¿no? Este otro punto importante, que es la decodificación, la voz propia. Entonces, en la decodificación es cuando finalmente lo que he hecho en la fase anterior, lo que he analizado, lo que he reflexionado, ya llega a sostenerse un discurso sólido. Para mí ya llega a ser un lenguaje, la fotografía en este caso. Por eso es la voz propia, ¿no? Y igual es una fase que buscamos, de la enseñanza que buscamos cuando compartimos, cuando trabajamos en conjunto, que la misma imagen incluso que hayamos encontrado tenga la voz del quien lo hizo. Entonces, por ejemplo, bueno, este es de los primeros, como les decía, yo inicialmente trabajaba mucho con software. Esto es trabajo muy personal, además, esta es la casa de mi bisabuela y posteriores. Entonces, ya no buscaba, ¿no? Había encontrado como la manera también de incluir otras cosas que era la pintura, el recuerdo de lo verde, y juntarlas, ¿no? Igual estas son intervenidas. Para mí me gusta mucho intervenir en cierto punto o sea, me gusta intervenir en la decodificación muchas veces. Por este sentido particular, ¿no? De ir a un siguiente paso de la fotografía también juega, ya, más allá de lo que se obtiene la imagen individual, ¿no? Y que pasó por los apuntes, ¿no? Que pasó por la etapa creativa. Esta, por ejemplo, la imagen de la izquierda es parte de mi trabajo sobre el maíz, sobre Sara, y su estado permanente, ¿no? No solamente en los pueblos del mundo, sino también es muy de las Américas, ¿no? Aquí se creó el maíz y es parte de nuestros ciclos, ¿no? Y bueno, y a la derecha tienen una imagen de las iconografías que había hablado anteriormente. Son 3 imágenes. La imagen del fondo en realidad es tierra, que fue escaneada, y la pretensión era que se pareciera a un cielo, ¿no? Que se pareciera a un cielo estrellado.
La segunda igual es una imagen y la tercera es unas flores. Esta habla sobre igual otra serie que trabajé, que son diosas, diosas andinas. Este es Coyur, una diosa menor de las estrellas, ¿no? Es mi interpretación, es esta, cómo la veo. Y bueno, estos son los intervenidos, ¿no? Estos, en cambio, algo que es parte de mi trabajo muy ligado, que es el trabajo con el cuerpo. Por ejemplo, esta de aquí es igual arqueología de objetos. La concha es de mi abuelo hacía mucho, creo que el siglo pasado se hacía mucho más de esto de deambular, ¿no? Y igual el arreglo que es una flor, pero en realidad está hecho de plumas, fueron con unas mujeres que yo trabajé en permacultura con el pueblo quichua hace unos años. Entonces quería como trabajar estos dobles sentidos, ¿no? Igual, esta es una codificación para mí, el Bai como tal, ¿no? Y es parte de la serie que se llama Me Quieres Blanca, ¿no? Que insinúa sobre el placer femenino y también se enfrenta con estos cuestionamientos del por qué estás haciendo eso, ¿no? ¿Qué te pasa? Y prefiero siempre en estas decodificaciones también trabajar como no abruptamente, siempre creo en la reconciliación de lo que trabaja la imagen, más que en el dolor. Ya hay demasiado en mi trabajo, o sea, todos creo que encontramos demasiado dolor en el mundo y a mí no me gusta encontrarlo en mi trabajo, me gusta mucho no pelear tampoco, ¿no? Sino decir, esta es mi voz y se acabó también. Esto, bueno, esta es igual otra parte del trabajo mismo que había dicho. Este, por ejemplo, es un trabajo que hice sobre la memoria, sobre las personas que se han ido. Hace unos años comencé a hacer este trabajo. Este es no sé si le reconocen, no sé qué tan grande estará, es un light stencil, trabajado de noche y hecho también además bajo el formato del Se Busca, ¿no? Es una de las fotografías dentro del ensayo. A mí me encanta reinterpretar también la luz, me encanta hacer uso de ella y de que existen estas otras posibilidades y esta es parte de esa voz, ¿no? Bueno, y esta era, no sé si, bueno, en el apartado anterior hablaba de los apuntes. Estos son dos muy importantes trabajos que son parte de una serie que se llamó Ánima y como decía, pretendía no sacar, o sea, mantenerlo antropomórfico, pero no que sea la parte principal, sino elemento orgánico vegetal. Y ambos son trabajados con diente de león y ambos son trabajados en in situ, analógico, no es Photoshop, es la técnica que igual había mostrado en los apuntes anteriores con los que se trabaja. Y esto fue también parte de una muestra que fue como la primera que ya trabajé lo que son los montajes alternativos, que veremos ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, dentro del material ya del trabajo, de la investigación propiamente con el material que va a ser esta vez, por ejemplo, en este año estoy trabajando por cuarta vez con el diente de león, es la facilidad con lo que es bioluminiscente, ¿no? Por ejemplo, aquí igual en cuanto a materiales, dentro de estas codificaciones de los apuntes, no me gusta trabajar y no encuentro tampoco la urgencia de hacerlo, de trabajar con elementos complicados, ¿no? con equipos avanzados. Ambos son, ambos son recolectados también dentro de las derivas que hacía alrededor de los ríos. Y ambos son traídos también con las personas con las que trabajé, eran con personas que habían tenido una pérdida. Nunca hablé con ellas cuando se hicieron las fotografías sobre eso, simplemente quería que trabajaran con el material y que trabajaran con esto de encontrar la sensación del cuerpo y encontrar un gesto, encontrar una postura y que te dijera algo, ¿no? Entonces con ellas, bueno, son más fotografías, pero quería poner como estas dos. Y con ellas trabajamos igualmente, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la nocturna, de la parte derecha, son con los espejos que constantemente trabajo con ellos porque constantemente los botan, ¿no? Están a disposición
fue pintado con luz, usado técnica de light painting y la técnica que había yo desarrollado de cómo hacer que los distintos objetos tengan diversa manera de presencia gracias a la luz y gracias al tiempo, ¿no? Que son las dos variables básicas de fotografía. Bueno, ahora sí quería ir y hacer un salto antes de abordar lo del montaje sobre las provocaciones artísticas, ¿no? Y en estas provocaciones artísticas hablo de cómo el trabajo que puedo haber estado llevando a cabo lo llevo hacia la enseñanza, ¿no? Por eso se llama además dejar ser. Entonces, en estas provocaciones la intención es, yo pongo ciertos elementos que provocan para poder tanto entender lo que es la fotografía como técnica, como recursos que hay en esa técnica, así como lo que yo puedo, como ya cada uno como participante puede encontrar, igual que yo encontré mi propia voz. Entonces, bueno, aquí están así como varios de los elementos constantes y bueno, no diría permanentes, pero constantes de los trabajos que tengo con los chicos. En primer lugar, hay algo que quiero destacar, es que normalmente no se tiene la cámara profesional. En el proceso que tuve más tiempo trabajando fueron casi de 6 meses. Logramos que cuando se necesitara una cámara, bueno, existía la camaradería, ¿no? Y se compartían todo absolutamente. No he visto eso, por ejemplo, muchas veces que no se lo hace. Alguna vez yo también pertenecí a algún grupo de estos de fotografía y no había como siempre había ese celo. Entonces aquí hay como ciertos elementos. Uno es de estos rebotes con los que ya hemos trabajado y que puse como provocación en la residencia, que he puesto también como provocación en otras experimentaciones con los grupos. Un stencil en la parte derecha, que es un light stencil, que ya lo había mostrado, es otra forma de hacer porque también funciona en la noche. Y las linternas de los chinos, creo que en esta parte de la enseñanza para mí además es muy importante encontrar los métodos que son asequibles. La fotografía también se considera como una disciplina que es demasiado cara de llegar a comprender. Y estoy convencida que se debe romper con esa idea. Y eso es lo que ha sido mi trabajo dentro de la enseñanza, ¿no? Con romper la idea de que necesito una mega cámara y necesito los mejores equipos para poder hacer la luz y sobre todo para poder entenderla, sobre todo para poder usarla. Y bueno, quería referirme a este primer grupo con el que trabajé largamente. Ya había trabajado antes individualmente con otros grupos más pequeños, antes del distanciamiento social, donde todos podían estar unos sobre otros y no pasaba nada y cada foto salía diferente, ¿no? Y trabajábamos mucho también en este caso también se trabajaba, aunque no podíamos hacer las derivas por cuestiones de tiempo, por lo que dura el hacer una deriva para que comience a tener resultados, ¿no? Que para mí deberían ser horas, incluso hasta días. Entonces, con ellos trabajábamos, por ejemplo, la chica que está con nosotros trabajando es bailarina profesional. Y claro, Nancy ayuda muchísimo, ¿no? A esto de que cada uno encuentre la teatralidad en el objeto como elemento relator. Y bueno, solo con mi foto de registro la Nancy ya está en toda pose, ¿no? Esta es otra de las cosas que trabajábamos, ¿no? Que era muy parecido. Bueno, yo llevé igual elementos, lo de atrás son hojas, pétalos que había sacado de la basura, que los pegué sobre un cartón y los hice, que funcionen como texturas, ¿no? Ya que se demoraba mucho el tiempo de hacer algo parecido a lo que yo había hecho con esto de Anima, llevé estos elementos, varios de estos elementos para que ellos trabajen, ¿no? Pero sobre todo la intención también dentro de este ejercicio siempre fue, no es la primera vez que lo hice y lo usé muchas otras veces, era de esto de la comprensión de la luz y lo que puedo hacer, ¿no? Cómo lo plasmo, incluso el de volver a ver cómo es que se fijan las imágenes, qué es la sensibilidad de la luz, qué es el tiempo, sobre todo el tiempo, nunca me doy cuenta de eso. Muchas veces ya a modo de el fotógrafo de cabecera de alguien me dice, oye, la foto me sale borrada, ¿por qué será? Bueno, es el tiempo. Mientras menos luz haya, más necesito poder fijar la imagen. Y esas consideraciones, ¿no?
pero me gusta que esas consideraciones salgan a través de lo poético, a través del juego. Esto, por ejemplo, es un trabajo que quería rescatar, que es en base a la técnica que había dado de Anima, y es uno de los trabajos que más me colgó la cabeza. No es Photoshop, es hecho en larga duración e hizo esculturas impresionantes, ¿no? Cuando nosotros lo proyectamos alguna vez en una prueba de montaje, en vidrio, sobre vidrio biselado, igual con todo apagado, era espectacular. O sea, no necesitaba ser impreso para parecer 3D, además, que esa es otra también de las cosas que veremos adelante, ¿no? Bueno, este es otro trabajo que se trabajó con la UNAE, con los chicos, que quería como, nosotros igual trabajamos en época de exámenes y trabajamos sobre género, se llamaba obturador de género, y esta es otra de las imágenes, una de las que construyeron, y que llegaron al último, además, porque los chicos, como estaban en exámenes, cumplir con los talleres es bien complicado. Y bueno, me podría quedar un montón de tiempo en el registro de los talleres, pero por cuestiones de tiempo quisiera también abordar ya finalmente lo de los montajes, ¿no? Igual, en los montajes, que es así como la parte final, no necesariamente creo que también una fotografía debería llegar a llegar a lo físico. Todo depende del propósito. Por ejemplo, en mi caso, mucho de mi material es puesto simplemente en las redes. O sea, sí, siempre aproveché, estudié lo que estudié también, y era obvio que las redes es mi punto de partida, ¿no? Y siempre lo he visto como un terreno válido, sea donde sea que se publique. Entonces, el montaje también se debe como una parte de, claro, de las propias formalidades, ¿no? De una presentación de una obra. Sin embargo, para mí sigue siendo, considerando de dónde vengo, ¿no? Como un adicional o no. Y dentro de este adicional o no también viene qué es lo que se hace con ese material. Porque otro problema también de los montajes en fotografía es el costo. Como experiencia, la primera exposición que hice ya individual, que eran 200 fotografías sobre el arte escénico, costó, aún con auspicios, alrededor de $2.500 y un poco más, del cual tuve que asumir por cuestiones de contrafactura, que era la parte del municipio, tuve que asumirlo yo. Entonces no me sale ni a paz ni a salvo. Y eso constantemente pasa. Entonces muchas veces se recurre como a lo básico también. Entonces vamos a imprimir la fotografía en lo más básico y vamos a mandarlo sobre una pared y ya está. Entonces también me molesta eso. Inicialmente igual, cuando trabajé en la primera exposición, lo primero que sí intenté fue el espacio. Como ven las fotografías, por la falta de esto, no están en marco ni nada por el estilo, pero el espacio sí cambió un precedente, puso un precedente desde que se hizo mi exposición en la Casa de la Cultura, en el vestíbulo, que es la entrada al teatro, y arriba hay la cafetería. Marcó un precedente de hacer siempre las cosas ahí, porque funcionó. Nosotros, en cuanto ya a medida de públicos, tuvimos como 200 personas, si no es que es más. Participaron también, como era de artes escénicas, participaron algunas personas, algunas agrupaciones. Y ahí, por ejemplo, estuvo Expresarte, que hace unos años era así como el que recopilaba lo que era el arte, y estuve con Pancho Aguirre, recuerdo. Entonces funcionó muy bien. O sea, a pesar de los $1.500 que me dolieron, funcionaron muy bien como en donde lo muestro, ¿no? Pero bueno, es mucho dinero para llegar a ese punto, creo yo. Entonces me quedé con esto de cómo hago, ¿no? Para cortar. Entonces, por ejemplo, no sé si se ve tan claro, porque igual como es quemado y todo, siempre me gustó también como fragmentar la imagen. Y en esto, por ejemplo, este papel es papel couché, el más delgado que hay, y sobre cajas las cajas de fósforo, ¿no? Que la hice para un taller, para una presentación justamente de cómo se podía trabajar estos formatos alternativos. Y también posteriormente tuve una exposición en la Galería Independiente de este tipo de imágenes. Y bueno, esta era otra que había hablado algún momento del símbolo, que la quería incluir, y en realidad yo no lo conozco, pasé por ahí, igual fue hecho en el vestíbulo, ese lugar lo he explotado para hacer mis indagaciones,
Y si a él le gusta, para mí valió. Entonces, le encontré ahí, o sea, él estaba, no sé ni dónde estaba la mamá, pero él estaba ahí. Entonces, para mí, este tipo de el saber a quiénes llegas, a veces, muchas veces, a mí, este tipo de personas son las que me gusta llegar. Porque él no me va a decir un montón de cosas así, sino él simplemente está ahí, dice me gusta y se quedó. Entonces, este es parte del símbolo que yo encontré, además que quería adicionar, que encontré de Ánima, que igual todo fue rescatado, el musgo no fue cogido más que de un bosque que habían botado, que estaban encementando y que quería transformar, ¿no? Eso finalmente fue hecho en otro tipo de material, pero siempre estoy constantemente también que lo que uso, o sea, lo uso lo reciclable y también lo que han desechado, ¿no? Y le doy otro propósito luego. Entonces es así como para cerrar el ciclo también de eso. Este es más o menos el montaje que igual hice en el vestíbulo y que quería trabajar y experimentar la luz y fragmentar las imágenes. Entonces, esta exposición, a pesar del tamaño, igual fue auspiciado, pero costó $200, no costó más. Y hubiera hasta costado menos si hubiéramos negociado a tiempo. Mi pretensión era, no sé si se fijan que la parte de atrás hay mucha luz, la intención era esa. Yo, una de las cosas que persigo y busco en la fotografía es que la fotografía nunca deje de ser y de cambiar, la imagen en sí. Entonces, a diferentes horas del día las fotografías cambiaban. Habían fotografías que se anulaban completamente, que estaban en blanco y se ensombrecían por completo. Entonces, para mí había un diálogo y hablaba con muchas personas que estaban en la parte de ahí, estamos a la altura de la foto tomada de la cafetería, ¿no? Entonces, quería romper con eso. Incluso el dueño de la cafetería del espacio no quería que quitara, porque decía, me encanta ver a la gente que se sienta a divagar. Dice, y cuando hay buen sol, cuando está la luz, está constantemente viendo, ¿no? Entonces, en una hora tú puedes ver tranquilamente el paso de esos fenómenos, ¿no? Del estar existiendo la fotografía. Bueno, esto no sé si se ve tan claro. Esto fue, por ejemplo, hay una cosa que respeto mucho y a veces creo que, no sé, bueno, a mí me han dicho que estoy loca por dejar que otros metan la mano, pero esto, por ejemplo, fue un intento de las personas que se encargaron de la museografía, de colocar más bien las cosas que son parte del teatro, ¿no? Y que han trabajado conmigo en un montón de procesos y ellos querían, en cambio, ver entusiasmados por esto de darle vida a la imagen, era cómo cambiamos con el color, ¿no? Entonces, personalmente a mí no me gustó, ¿no? Por otras cosas de rebote de material, o sea, de mandarlo enfrente. Creo que funciona mucho mejor cuando está en contra, en este caso el material, pero sin embargo agradezco mucho que metan la mano, o sea, igual que los procesos que se hacen de enseñanza, que metan la mano, tanto como me dejan meter la mano en el suyo, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces aquí está como el cambio de la luz. Esta era como una de las imágenes cerca del centro y a lo que me refería, cómo va cambiando. Igual acá, como se ve adelante, yo en esos 4 meses que estuvo las fotografías me quedé un montón de veces frente, sobre todo los sábados que no abría la cafetería, me quedaba enfrente a ver cómo Ánima se mezclaba con la gente. Ánima se resignificaba una y otra vez, ¿no? En mi propia deriva las incluía porque siempre he sido de derivas, aunque no necesito hacer un trabajo. Y bueno, ahora quería, como para terminar de esto, de los montajes de medios económicos, había hablado mucho sobre eso, ¿no? Y aquí está con papel bond, que estoy trabajando ahora las germinaciones también, bajo este lema también de cómo cambia la imagen con la luz, como, en este caso cómo la va a ir dibujando, por eso es que están en extremo blanco. La imagen en sí está pegada sobre un vidrio, pero trabajo con papel bond. Alguien me dio por ahí la brillante idea que imprima mis fotos en papel bond y tiene toda la razón, ¿no? Puedo jugar un montón con eso porque tiene la intención que busco en este caso, en estos momentos, y es que la imagen, como digo, tenga vida y cambie con el tiempo, cambie con la luz como es la imagen en sí, la imagen captada en fotografía, ¿no? Entonces ya para cerrar, igual dentro de estas pruebas que he hecho con el material, quería mostrar esto, cómo el material va cambiando con el paso de la luz.
es papel bond igualmente, sino que lo hice como en este, como es más específico ver por el tamañito, ¿no? Bueno, y eso es todo por la parte de presentación, más o menos a breves y brevísimos rasgos del proceso que se sigue. Y bueno, doy paso a la siguiente parte. Muchísimas gracias, Gabriela. Yo tengo un montón de preguntas y acotaciones, pero primero voy a leer los comentarios que la gente ha dejado en Facebook. Les agradecemos a quienes nos están viendo, todos y todas, y quien quiera hacer una pregunta la puede dejar y la leeremos. Katy Ortiz, que es una de las residentes que está desde Quito, está en Quito, ¿no? Está siendo más virtual aún la residencia. Dice, buenos días, Gabriela. Decimos entonces que las fotografías describen sentimientos, cuentan historias, describen situaciones. ¿Cómo puede ser a manera de movimiento? Entiendo que hace esta pregunta porque Katy se dedica a la danza. Entonces, su investigación sobre la memoria de Chuquipata tiene que ver con el movimiento. ¿Cómo Bueno, puede ser a manera de movimiento? una de las cosas que no sé si, bueno, Katy, justo cuando yo te escuché en la presentación esperaba que fueras, porque claro, estoy muy familiarizada con lo escénico y habíamos hablado dentro de este trabajo del ficcionar, ¿no? Puede ser que yo no esté en el espacio, pero puedo hablar sobre el espacio. Puede ser que yo no haya podido recorrerlo y puedo hacerlo. Entonces, por ejemplo, en el caso del movimiento, haciendo el análisis de Chuquipata, Chuquipata es un asentamiento inca. Si queremos hablar, ¿no? Sobre la ancestralidad, que también es un sitio inca y antes de eso es un sitio cañari. Entonces puedo traer también a colación estos seres ficcionados, puedo traerles a colación sea con, a mí se me ocurre, ¿no? La sombra, tu propio cuerpo, ¿por qué no el propio cuerpo, aunque tú no seas de Chuquipata, lo haces, además eres estudiante de ahí? Buscar el lenguaje de Chuquipata, ¿qué es? ¿No? Chuquipata, ¿cómo cambió? Hay una cosa que me llama mucho la atención, por ejemplo, que salió del letargo. Qué hermoso sería como poder vincular estos dos, ¿no? La danza es la expresión misma de nosotros en movimiento, ¿no? Es la parte más lírica. Y creo que por eso es que la fotografía muchas veces se entiende con la danza. Entonces, ¿por qué no incluir eso como relator? ¿Por qué no ficcionar que soy yo parte de Chuquipata o que soy Chuquipata mismo? Encuentro a través de eso del movimiento. Como decía, y los recursos técnicos que vimos el otro día, así como estos juegos y provocaciones, o también ya tú el conocimiento sobre el cuerpo que tienes, ¿no? Y que puedes llevar a decir yo soy Chuquipata ya, y me muevo. Y esto es parte de Chuquipata. No sé si está claro, Katy. Si no, bueno, puede seguir replicando. Muchas gracias, Gabriela. Dice Mercedes Pesante, una excelente fotógrafa. Felicitaciones, Gabriela, y a los organizadores por el acierto al haberla convocado. Y nos felicitan a nosotros. Bolívar Ávila. Mercedes es parte de la CCNR. Dice Bolívar Ávila, tremenda fotografía. Jaime Paul Díaz dice felicitaciones, Gabriela. Noé Mayorga dice genial trabajo. Katy Ortiz, me imagino, claro, es que yo estoy leyendo ya desfase, ¿no? Sí, sí, no, Pero no hay problema. entonces Katy dice increíble trabajo con la sensorialidad, asumo que era cuando iba pasando uno de los trabajos. Dice Francisco Chacha es otro de los residentes. Chacho. Sí, claro que me acuerdo. Dice, un saludo cordial, Gabriela. Tengo una duda. ¿Se entiende como intervenidas a cualquier tipo de edición o fabricación no habitual de algún elemento de la foto? Esto me parece una buena pregunta. Sí, me parece igual. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo sí les llamo intervenidas cuando lo que ve mi ojo no existe. Entonces, una de las intervenciones, por ejemplo, son los barridos, que vemos un montón. Otro cuando vemos el fondo congelado y la apariencia de movimiento que dan ciertas imágenes. Otra, por ejemplo, lo que decía que hago en software, que mezclo imágenes y mezclo técnicas. O lo que hago, por ejemplo, que hablaba con de Anima, ¿no? En donde trabajo con Art. O lo que hacemos con los stencil, con los rebotes de luz con los que trabajamos en las residencias, todas esas son intervenidas. Y creo que es ahí también donde está lo lírico para mí, porque yo he tenido derivas con artistas, ¿no? Y que se detienen a dibujar. Y también que está su interpretación, pero está ahí, o sea, me llevo eso de lo que estoy viendo. Pero cuando meto estas intervenciones, estoy abriendo las posibilidades de la fotografía más allá
de lo que me capta el dispositivo. Y voy a decir dispositivo porque igual hay otros métodos para hacerlo, ¿no? Muchas gracias. Valeria Lazo, otra de las residentes, dice, buenos días, estimada Gabriela. ¿Cómo nace y a dónde se dirige el punto más importante de la fotografía? Bueno, a mí me gusta siempre remitirme fácilmente a cómo fue puesta, ¿no? La fotografía, más, bueno, a la etimología de la palabra, ¿no? Siempre fue puesta como herramienta inicialmente y siempre fue constantemente sujeta a experimentaciones y ganó la más fácil, la más asequible, ¿no? Hay las cianotipias, por ejemplo, que se hacen también como método alternativo, pero no son las supremas. Y hay otras más, el trabajo en sal como método de fijación, o la caja de luz misma con la que trabajaban los artistas, los pintores, para poder captar la luz. Entonces la fotografía inició así, a base de experimentaciones. Creo que a lo largo de los años se trata de defender para decir yo también soy arte, yo también tengo una manera de decir unos códigos que defiendo. Entonces creo que está constantemente peleando. Hay veces que las propias imágenes que se hacen constantemente hacen que decline eso, pero sí hay un contrapeso con los que tratan de encontrar, de seguir diciendo que la fotografía lo es, ¿no? Creo que la fotografía, por ejemplo, la documental no va a morir, es parte importante, la captación de la imagen para poder denunciar, para poder ser memoria 100% lo más posible fidedigna, y esa parte no va a morir, la fotonarrativa tampoco, ¿no? Necesitamos muchas veces tanto no soy yo de fotonarrativa en realidad, pero me pongo a pensar objetivamente que valida mucho, ¿no? Que dice mucho, que trata que en una foto diga todo. La fotografía se mezcla, la fotografía, como decía, por ejemplo, de mis métodos que yo busco para montaje, que tratan de ser lo más baratos posibles, pero también en otros lados donde hay la posibilidad de trabajar con medios caros, siempre está buscándose esa manera de presentarse. Ya no es solamente la imagen sobre papel. Trata de igual de expandirse como se han estado expandiendo las otras disciplinas. Hasta allá creo que va. Muchas gracias, Gabriela. Dice Jessie Delgado, otro de las residentes. Excelentes fotografías, Gabriela. Me encanta la creatividad para realizar este arte. Mateo Solano dice, ¿qué recuerdos? Mi Asumo que hijo hacer. topo. Ah, ok. Y Priscila Faicán, que es otra de las residentes, dice, buenos días, Gabriela. ¿Cuál es la recomendación que usted nos daría a los residentes para el uso de técnicas en las imágenes? Bueno, a ver, primero consideremos lo siguiente. Tenemos el teléfono, ¿no? Entonces, cosa número uno, tenemos que estar familiarizados con el programa que dirige esa cámara. Hay otros programas que me permiten trabajar con la manipulación del tiempo, con la manipulación de la luz, que me sirven un poco más. Me sirven, pero no son determinantes en lo que trabajo. La otra parte que considero es el de la observación. Un fotógrafo nació para eso. Y aunque yo no tenga la mejor cámara, sí tengo la luz y tengo la sombra. Ambas, el simple cambio de ellas, de esas dos variables, cambian totalmente una fotografía y lo que quiere decir ella, ¿no? Pero sobre todo y más importante es esta construcción del gesto. Puedo darle vida a un pedazo de naranja como puedo darle vida a una misma persona. Eh, hacerla que se integre a ese momento, ¿no? Y como decía, una parte muy importante, porque la uso mucho y aprendí así, es esto de cómo traigo lo que no tengo aquí y lo recreo de nuevo, ¿no? Posiblemente no pueda, bueno, hay un montón de razones para no regresar y hoy en día mucho más. Entonces la busco. Las herramientas que vimos, por ejemplo, en la residencia son una de tantas. Puedo trabajar con la sombra, por ejemplo. Hay una cosa muy hermosa de trabajar con la sombra más allá de la luz. Pero bueno, esos son los ítems que yo consideraría, ¿no? Paz, que también es otro de las residentes, dice, hola a todos. Mm. Gabriela, nos contaba sobre los momentos, primero la deriva, los apuntes, la decodificación. Me da curiosidad, ¿qué podría venir después? María Paz siempre le encanta preguntar y es algo que valoro un montón. Ella siempre está preguntando más. Y sabes una cosa, pasa con todas las obras cuando uno ejecuta, incluso las que no llega a la fase de decodificación, ¿no? Hay que más hay allá,
Por ejemplo, en el caso de esta de Ánima, que yo es el que más he trabajado, y quiero decir he trabajado porque hay un montón de aristas de ese trabajo. Soy científica, por lo menos durante los 20 años de mi vida pasé dentro de la ciencia y de buscar estos métodos. Estudié un montón de astrofísica, estudié un montón de matemáticas y física. Y más allá de saber cómo fue hecha la foto, viendo la foto me pregunto por qué sucede esto, ¿no? ¿Estoy acaso relatando cómo se vería la presencia de otra dimensión en estos meses, por ejemplo, con el descubrimiento de que existen otros universos, de que existe la sombra de otros universos, está aquí, me hace volar, por ejemplo, hacia eso. Y siempre me pasa con todos los trabajos. En otros, en el de movimiento, por ejemplo, el de la danza, ¿cómo es posible que funcione así, no? Siempre me estoy cuestionando mucho de ese lado. O con lo que encuentro en las derivas, con las cosas que no conozco, porque termino yendo a la biología, a la hidroedafología, o sea, siempre hay esas preguntas. Y eso te contestan hacia otras cosas que haces. Posiblemente en mi caso yo me estaba quedando mucho, por ejemplo, con este material del que hablo siempre, del diente de león, que no soy la única que lo hace, pero siempre te quedan todas esas preguntas y explicaciones. Por ejemplo, en mi colaboración a veces con otras personas, con otros artistas, hoy simplemente por esta cuestión de impartir el conocimiento. Recordemos que al fin y al cabo se hace, creo yo, arte para poder presentar de mejor manera, de poder asimilar cómo es el mundo, ¿no? De poder mostrar lo que es el mundo. Entonces, a mí siempre me entran estos cuestionamientos científicos. Tengo, es más, dentro de todas las investigaciones, aunque no lleguen a estar dentro de la parte propia de los textos, de las exposiciones, tengo todos los libros, tengo todas las investigaciones, todas las anotaciones, muchos cálculos y soporte sobre esa parte de la ciencia de la que siempre he hablado también y que siempre estoy esperando para que en del siguiente plazo me hable más claro esa parte, porque cuando tú también hablas de la ciencia, tienes que saber sobre qué estás hablando. O sea, no se presta también muchas partes a la subjetividad, ¿no? Tiene que ser un poco más objetivo. Entonces, siempre hay más preguntas de eso. Señorita Bueno, María Paz. bueno, muchas gracias. Yo creo que vamos a ir comentando también para ir cerrando. Agradecemos muchísimo a los que han hecho sus preguntas. Johnny creo que quería acotar algo. Sí, primero saludar a los residentes, ¿no? Gracias por sus preguntas y a todos los que nos están observando, y estamos aprovechando aquí que tenemos a Gabriela con todo esto que nos ha mostrado. Lo que nos ha mostrado Gabriela creo que va para quedarnos aquí en 2, 3 horas simplemente hablando de imagen o de cómo esto, ¿no? La imagen ha sido educativamente, ¿no? La mayor creadora de realidad de todos los tiempos, por así decirlo, ¿no? A mí me gustaría rescatar algo que dice Gabriela, o que nos ha estado, de lo que nos ha estado contando respecto que cuando inicias con la deriva, ¿no? La deriva, cómo se se va transformando en apuntes. Esto ya lo hemos hablado en la clase de investigación con los estudiantes de UNAE, de los de la carrera de Pedagogía de las Artes y algunos de básica también, ¿no? De cómo eso que conocemos como un diario de campo desde la investigación, desde esa investigación de la academia, de la universidad, puede tomar estos formatos, ¿no? No es que sea algo nuevo que estamos diciendo, pero sí, quizás no están acostumbrados a eso, ¿no? Tú combinas esto de los apuntes con tus dibujos que vas presentando y que aclaras que son para ti, para insumos, para esos procesos que estás llevando o esas investigaciones que haces a través de precisamente la imagen. Quiero rescatar eso, ¿no? De cómo los dibujos, las reflexiones son nuestros apuntes, son los apuntes del diario de campo de lo que se les habla a los chicos en la universidad. Eso también da la oportunidad de la resignificación, o sea, de cómo yo resignifico esas imágenes que voy captando con mi cámara o que voy haciendo dibujos. Eso también me permite tener todos estos elementos, como dices, de la luz, la sombra y la naturaleza para yo acceder o quizás hacer una resignificación de lo que estoy observando. En segundo lugar, también me gustaría rescatar algo que no solo nos has compartido ahora, sino también en el taller que tuvimos con los residentes, y es sobre
estas consideraciones que hace el fotógrafo, por así decirlo, todos los que tenemos un celular con una cámara, es que vamos y tomamos la foto, o hacemos la típica foto de todos quédense quietos, sonrían, tomen ese selfie, que ha sido una dinámica que se ha puesto de moda, ¿no? O sea, mejor dicho, o sea, ha surgido en estos últimos años y que anteriormente lo que hacíamos colocarnos todos uno al lado de otro y sonreír para la foto, ¿no? Cómo la fotografía tiene todo esto, esta gama de posibilidades respecto a no solo la posición que toma el que está fotografiado o lo que vamos a fotografiar, sino los juegos de luces que podemos crear con luz y sombra, como tú dices. Y eso, pensándolo como docente, me causó una gran impresión, por así decirlo, cuando tú en el taller nos ofreciste un disparador, lo que se conoce como un disparador didáctico, ¿no? Que lo tengo aquí. Ajá. Está entre mis cosas favoritas ahora. Y con esto hago luces. Ajá. Y un bueno, montón fueron de parte de circulitos. las experimentaciones que estabas haciendo. Más que en ese sentido artístico, quizás de captar una imagen, ¿no? O crear una imagen con estas luces, más que el sentido de investigación, ¿no? De cómo esto me va dando a mí una resignificación de lo que quiero hacer, o lo rescato el sentido didáctico que tú nos trajiste y que, bueno, todos los talleristas nos están trayendo y nos causa admiración y posibilidades, nos brinda posibilidades de ampliar nuestra práctica, no solo como investigadores o artistas, sino como docentes. Bueno, yo también quisiera aprovechar antes de darte paso, Gabriela, así a modo de conclusión. Hice muchísimos apuntes de muchas cosas que me parecen importantes, pero bueno, también por este tema del tiempo y el formato online que hablábamos antes, ¿no? De la posición corporal para ver en un dispositivo estos diálogos. Pero, por ejemplo, de las derivas apunté algo que no todos ven lo mismo. Y la residencia, que es de memoria, Residencia de Investigación Artística, que trata de la memoria de Chuquipata, que todos los residentes están viendo las mismas conferencias, están accediendo a los mismos artistas, talleristas como tú, que les dan un conocimiento, a las mismas actividades, no todos están trabajando la memoria de la misma manera. Están viendo desde sí mismos las cosas como investigador. Entonces, ya que esta es una residencia de investigación artística, a mí me gustaría recalcar cómo la investigación artística da esa posibilidad de varias miradas y de una subjetividad que a veces tú que vienes de la ciencia podría verse, bueno, más en formatos de investigación, digamos, académica, como se habla mucho de objetividad. Esta investigación es objetiva, pero a veces yo pienso, sí, la ciencia tiene eso bonito con el arte de ser curioso, ¿no? Yo veo en ti de que vienes de la ciencia, pero estás esa curiosidad de comprender el mundo. Isabel Gaspar, la artista anterior, la conferencia anterior, decía, pero coincidimos en eso. Los dos tenemos esa curiosidad. Pero a veces se nos ha hecho ver, no lo sé, pienso en las farmacéuticas, ¿no? Es súper objetiva esta medicina, pero después se descubre que respondió a un interés, que produce otra cosa. Entonces, no sé, me gusta pensar en la investigación artística como que reconoce la subjetividad del investigador y que es honesto, ¿no? Yo investigo porque me gusta y aparte en un espacio como este del tema que me gusta, no respondo a una financiación o una institución, aunque se podría ver, ¿no? La UNAE, qué puedo decir y qué no, ahí entra la autocensura y ahí me puedo ir de largo y no acabar nunca. Y bueno, agradecerte por la generosidad de todas las técnicas. Yo cuando veía esto que decías que los pétalos de rosa los habías pegado en cartón, y ahí veo, ¿no? El perfil de los estudiantes de la UNAI y de los docentes es de docente investigador. Entonces, cómo estos recursos de bajo costo nos amplían las posibilidades, pero claro, a veces llegar a esa reflexión tiene que ver también con cómo accedemos a ese conocimiento. Si tú no nos hubieses llevado esto, ¿qué puede costar esto para trabajarlo como pedagogo, ¿no? Y hacer un montón de cosas con los niños? Quizás yo como docente seguiría, como docente de arte o de otra carrera que involucra el arte, seguir usando el papel y el lápiz de color y no pintar fuera de la línea, ¿no? Que es lo que se ve aún en las prácticas. Entonces también es un invitar a nosotros como docentes a pensar en estos disparadores, ¿no? Y yo ni sigo jugando.
que tiene que ver con el docente, ¿no? Pero también no por eso vamos a dejar de hablar de una responsabilidad estatal, una responsabilidad institucional, o sea, es todo un aparataje, pero que hay caminos y en ese sentido también la residencia busca eso, que los talleristas como ustedes muy generosamente pongan eso en cuestión y que todos nos quedemos con preguntas. Entonces, en ese sentido te agradezco muchísimo y sé que los residentes también. Y nada, pues ir cerrando. Bueno, si hablo me voy a ir de largo, así que más bien dejo que me busquen por el Facebook, por el Instagram, si contesto, si es que me dicen en qué contexto, ¿no? Claro. A los residentes, obvio que les voy a, me acuerdo de todos, de los ojos sobre todo, pero muchas gracias. Para mí es muy importante el poder, desde mi lado autodidacta, ¿no? Y desde mis propias cosas, el haber buscado el enseñar. Más allá, el de ser artista para mí es el del que comparte conocimiento. Y eso es lo que hace un docente. Y eso es lo que están haciendo ustedes, ¿no? Docentes, educando a docentes, a futuros docentes, ¿no? Entonces, sí, aunque yo valido a mucha cosa de low cost, entiendo mucho de las responsabilidades que no asumimos. Creo que nos juega a veces en contra la pasión, en este caso de enseñar, ¿no? De compartir el conocimiento y que no nos juega en contra, o sea, pero nos hace el tener que seguir rompiéndonos el coco para seguir enseñándonos. Muchas gracias a ustedes. Cosas que cambian y otras que no cambian dentro de ella. Y igual a los chicos, espero que les vaya muy bien y cualquier cosa me pueden estar preguntando. Siempre estarán abiertas las puertas. Muchas gracias, Gabriela, y a todas las que se conectaron y dejaron sus preguntas. Seguiremos, hay 2 conferencias más y los estaremos comunicando por las redes sociales de la universidad y de RIA. Muchas gracias. Muchas gracias.